la longitud de onda. Y eso es bastante llamativo y es importante, y eso fue lo que de alguna manera también a de Broglie, ¿sí? A de Broglie, ¿sí? Que fue quien, como habíamos planteado sobre el fin de la clase pasada, había hecho esta propuesta, esta extensión a todas las partículas del mundo atómico, ¿sí? Le llevó a decir que efectivamente, ¿sí? Esta relación estaba tomando una parte de ambos mundos, porque si uno lo mira bien, está claro que una onda, como probé yo inclusive aún en las ondas mecánicas, transporta energía y cantidad de movimiento. Pero esencialmente la cantidad de movimiento es algo propio que nosotros tenemos bien asociado a las partículas, el intercambio de cantidad de movimiento entre las partículas, en tanto que la longitud de onda, ¿sí? Es algo, si bien inherente, a la descripción ondulatoria del sistema. Entonces dijo de Broglie, mira, esto que es natural para los fotones y que surge de manera natural, ¿sí? Ahora cuando yo aplico, ¿verdad? ¿Sí? La energía, es decir, la energía relativista, que es la que corresponde a un fotón que viaja a la velocidad de la luz, y establezco la relación entre la cantidad de movimiento y la energía, ¿sí? Esto es entre la cantidad de movimiento, y ahora usando la hipótesis de Planck, entre la cantidad de movimiento, la frecuencia y la velocidad de la luz, que es lo mismo que entre la cantidad de movimiento y la longitud de onda, naturalmente, ¿sí? Quedan, ¿sí? Esos mundos de la ondícula relacionados, porque P es algo propio de una partícula, ¿verdad? Cantidad de movimiento, más allá de que una onda transporta energía, cantidad de movimiento, y lambda es una descripción, ¿sí? Bien inherente a nuestra descripción del fenómeno ondulatorio, es la frecuencia espacial. Entonces, ¿qué hizo de Broglie? Bueno, basado en esto, dice, bueno, ¿no será que esta expresión, y eso fue lo que terminé la clase pasada, ¿sí? No es solo válida para los fotones, es decir, para la luz, sino que en realidad es válida para todos los sistemas a escala microscópica, es decir, a escala atómica, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿sí? El comportamiento, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? Fue bastante llamativo, ¿sí? Cuando hicimos el modelo del átomo, tuvimos que imponer, ¿sí? Para ese electrón que estaba girando en torno al núcleo, ¿sí? En este caso al protón, que era para el modelo de Bohr al átomo de hidrógeno, pero que extendí a otros casos, ¿sí? Y les dije de sus limitaciones, ¿sí? Es en realidad esa discretización de la energía, producto de que en definitiva, ¿sí? A esta escala microscópica, en realidad todos los sistemas, ¿sí? Están descritos en términos de este nuevo ente que es una ondícula. Entonces, ¿qué dijo de Broglie? Pues dijo, efectivamente, yo voy a extender este concepto, ¿sí? A todas las partículas a escala atómica, protones, electrones, neutrones. Es más, de hecho los neutrones no los conocían en ese momento todavía, ¿sí? Y efectivamente voy a proponer, ¿sí? Que ahora, si la quiero escribir al revés, no importa, es una misma relación, ¿sí? Despejo lambda para este lado, paso P para acá. Es una tontería, simplemente la podría haber dejado así también, ¿sí? Pero fíjense que a la lambda, yo la llamé una lambda B, y eso sí quiero que la tengan en la cabeza, esas cosas, porque en definitiva, cuando yo hablo de una longitud de onda, estoy hablando de una onda monocromática. ¿Qué significa una onda monocromática? Una onda que tiene una sola longitud de onda y que en definitiva, ¿sí? Por tener una sola longitud de onda, vamos a ver que en definitiva es una onda que se propaga en todo el espacio, ¿sí? Si la miro para un solo t, ¿sí? Como una lambda, ¿verdad? De manera infinita hacia un lado hacia otro, ¿sí? Y en definitiva, yo digo, pucha, ¿y eso qué tiene que ver con una partícula? Porque es algo que está completamente localizado. Bueno, entonces, permítanme, sí, efectivamente, que yo use ese concepto para describir la longitud de onda de esa ondícula, ¿verdad? Que ahora ya no necesariamente es un fotón, ¿sí? Puede ser un electrón, ¿sí? Le voy a llamar lambda B, y esa lambda B le puse la B por de Broglie, por de Frey, le podría haber puesto dB, pero no quise poner dB porque ustedes se la podrían confundir con efectivamente, ¿sí? La unidad de, con las cuales se expresan las energías, ¿sí? Por ejemplo, como es esencialmente las intensidades en ondas, ¿no? Es decir, por decibeles, por ejemplo, típicamente, ¿sí? Correcto, en escala logarítmica. Y entonces le puse esa lambda B, pero esa lambda B, ¿sí? Que es una longitud de onda acá, le puse lambda B para llamarla longitud de onda piloto. Y después voy a discutir a lo largo de la próxima clase, probablemente más, en esta también sobre el final, ¿sí? ¿Por qué yo le llamo longitud de onda piloto? Y no simplemente dije la longitud de onda de la ondícula, ¿sí? Vamos a ver que efectivamente, ¿sí? Esto era avesadísimo cuando lo planteó de Broglie, porque, primero, parecía tener sentido, porque es lo que estoy planteando yo acá, es decir, desde el punto de vista conceptual, ¿sí?
uno dice, bueno, yo me tuve que desayunar con que la luz, ¿verdad? Que en definitiva para mí era una onda, porque claramente cuando me enseñaron las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Me di cuenta, ¿sí? Que claramente si era una ecuación de derivadas es lo que modelaba el fenómeno, ¿sí? La propagación de la perturbación electromagnética, una ecuación diferencial de derivadas segundas en el espacio con derivadas segundas en el tiempo, lo cual era algo ya digital de un fenómeno ondulatorio y que mucho antes lo habíamos probado, ¿verdad? Sin saber eso, ¿verdad? Con la teoría, ¿sí? De Young, ¿sí? Es decir, con la interferencia de Young, donde habíamos mostrado que claramente, ¿sí? Cuando ahora yo tomaba dos porciones de un mismo frente de onda, ¿verdad? Y miraba la interacción resultante, obtenía, sí, particularmente un patrón de interferencia modulado por difracción, que solo lo podía explicar, ¿sí? En términos de un fenómeno ondulatorio. Entonces, eso lo tuve que aceptar, es decir, aceptar que esa evidencia que para mí era clara de que la onda era, perdón, de que la luz era una onda, ¿sí? Tuve que admitir para poder explicar el efecto fotoeléctrico, que en realidad era una ondícula, porque de no ser así en el efecto fotoeléctrico, no hubiera habido fotoemisión por encima de una frecuencia de corte, sino como lo probamos, era cuestión de tiempo para que en realidad el electrón obtuviera energía progresivamente de la onda y finalmente escapara del material. Entonces, si eso lo pude aceptar, ¿sí? La falta de simetría en la física significaría, ¿por qué no ahora todo otro sistema, verdad? ¿Sí? Que en definitiva está en esas condiciones también, ¿sí? Pueda cumplir con esa desigualdad. Bueno, lo que pasa es que la gente estaba acostumbrada a que ya para fines del siglo XIX, ¿sí? Cuando se había descubierto el electrón por parte de Thomson, quien fue el que hizo el primer modelo, recuerdan, de átomo que era incorrecto, ¿sí? Porque era el que había hecho el modelo del PIE, ¿se acuerdan de los ponqués, ¿no? Donde yo tenía ahora el budín, ¿verdad? ¿Sí? De carga positiva con las pasas de carga negativa, que había sido de alguna manera, ¿sí? Remodelado, ¿sí? Con la teoría de Rutherford, donde ahora sabíamos que toda la carga estaba, ¿sí? Positiva en el núcleo, ¿sí? Y la carga, ¿sí? ¿Cómo se llama? Negativa estaba rodeando ese núcleo y había un gran espacio vacío, ¿sí? En todo, entre esa carga positiva y esa carga negativa, resultaba ser que, en definitiva, bueno, eh, era bastante razonable con esta evidencia de esperar que eso pasara, pero ese electrón, ¿sí? Para mí era una partícula, es decir, cuando Thomson lo descubrió, ¿verdad? Y descubrió cuál era su masa y cuál era su carga, en definitiva hizo experimentos de deflexión donde en realidad era simplemente, ¿sí? Cómo ese electrón, como lo probé en algún momento, frente a un campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, se podía desviar o se podía frenar, como lo hicimos en el caso del potencial de tensión para el efecto fotoeléctrico, y la gente medio como que estaba a la expectativa de decir, che, ¿cuál es la evidencia que tenemos de que se comporte como una andícula? Bueno, una evidencia, entre comillas, indirecta, era el espectro, ¿sí? Discreto que tenía la energía de ese electrón en el átomo. Pero no era una evidencia tan directa, ¿sí? Si bien yo acá les voy a mostrar que sí, si se hubieran puesto a verlo con detalle, ya lo podrían haber encontrado a ese fenómeno, ¿sí? E inclusive podrían haber explicado, y eso se lo voy a hacer ahora en un ratito, ¿sí? Después de que haga estas cuentas, el hecho de explicar, ¿se acuerdan por qué en realidad en esas órbitas estacionarias, ¿sí? En definitiva, tenía que forzar desde el punto de vista de la hipótesis de Bohr que no radiara, porque si radiara ahí, entonces yo tendría que estar viendo luz en todo el espectro y solamente veía luz producto de las transiciones, ¿sí? Y ahí yo le expliqué que en definitiva no era un error de la física actualmente explica que todo el tiempo estaba radiando, por ahí lo que estaba pasando era que, en definitiva, y lo que está pasando, no es lo que estaba pasando, es que no hay un flujo neto, es decir, que el electrón en realidad está emitiendo, pero así como emite, absorbe. ¿Qué significa? Que, en definitiva, si cuando él emite, ¿verdad? Es decir, pierde energía, luego la puede capturar de alguna manera, es decir, finalmente tiene un mecanismo para reabsorbarla, ¿sí? En definitiva, no hay un flujo neto de energía, ¿sí? No hay radiación, y eso explicaría que justo en esas órbitas no radie. Bueno, efectivamente, como yo no puedo desarrollar la teoría física que explica eso porque requiere mucho, sí puedo usar un argumento que se podía haber en ese momento dado cuenta a la gente, pero no lo hizo, ¿sí? Era un argumento que probaba que también la teoría de Broglie tenía sentido. ¿Por qué? Porque fíjense, si el electrón está girando, ¿sí? ¿Correcto? Está girando en torno al protón, ¿sí? En esa órbita, ¿verdad? Correcto, que son las órbitas Rn igual a R0 por n cuadrado, donde ese R0 es el radio de Bohr, ¿se acuerdan? Sí, era
¿sí? Efectivamente, para aquellos L, ¿sí? En los cuales se cumplía que n era por h barra, ¿sí? Es decir, que L valía n por h barra, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? Esto ya lo estaba diciendo, y se lo explico por qué. Porque L, si ustedes lo ven, L, ¿se acuerdan que es R vector P? Pero como estamos en una, ¿sí? Órbita circular, eso es R por P, ¿sí? ¿Y R por P qué es? Bueno, efectivamente es, ahora R por MB, pero si yo lo puedo escribir ahora, eso que me está diciendo que P es N por H barra sobre, ¿sí? R. ¿Todo el mundo lo ve? Porque como L, ¿sí? Es R por P, pero L es NH barra, que era lo que estaba diciendo, ¿verdad? El amigo ¿sí? Para que, como mostramos nosotros, ¿sí? Efectivamente la energía fuera discreta, no continua, ¿sí? Que tuviera, ¿se acuerdan que habíamos mostrado que la energía solo dependía de L? Y efectivamente, es decir, dependía de L y R, pero como L y R estaban relacionados, ahora la energía total solo dependía de L. Eso lo probamos matemáticamente, y si estábamos viendo algo que era discreto, estamos indicando que L era discreto, y probamos que la forma funcional que tenía tener esa dependencia discreta de L era NH bar, ¿sí? Bueno, entonces si esto es cierto, entonces esto me está indicando que P también está cuantificado, pero fíjense, vamos despacito por eso, ¿sí? Eso también me está diciendo, ¿sí? Que ahora, si yo lo miro, ¿sí? Particularmente como, si uso ahora la hipótesis de De Broglie, ¿verdad? ¿Sí? Que P es H sobre lambda acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me estaría diciendo eso? Y que H sobre lambda es NH barra sobre R. ¿Pero quién es H barra? Bueno, H barra era H sobre 2pi. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que H sobre lambda es igual a N por H sobre 2pi por R. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y eso qué me está diciendo entonces? Y me está diciendo, ahora si simplifico esta H con esta H, que es la constante de Planck, me está diciendo que el 2pi por R, 2pi por R, entra n lambda. A la miércoles, fíjense, me está diciendo que en cada una de esas órbitas para un determinado n, ¿sí? En definitiva, la hipótesis de Broglie me dice que justo en esas órbitas para las cuales L es NH barra, ¿sí? El 2pi por R, ¿2pi por R qué es? Y efectivamente la longitud de la órbita, ¿no? Porque es el perímetro, ¿sí? De ese círculo, ¿sí? Entra un número entero de longitudes de onda, es decir, para cada n, ¿sí? Correcto, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, lo que me está diciendo es que entra un número entero de longitudes de onda para cada uno de esos R. Entonces, efectivamente, si ahora lo pienso como una onda, me está diciendo que en esa órbita, si entra un número entero de longitudes de onda, quiere decir que pegué una vuelta y entró una longitud de onda si estuviera en la primera. Pego otra vuelta, entró otra longitud de onda. Quiere decir que en definitiva, si lo miro como una onda, es como que la onda se engancha consigo mismo cuando pega una vuelta. Es decir, que en definitiva hay interferencia constructiva. Esa sería la pseudoexplicación, ¿sí? Directa del por qué la otra teoría, que es más sofisticada, muestra que en definitiva el electrón está en realidad emitiendo y reabsorbiendo. ¿Por qué? Porque en definitiva si hay una interferencia constructiva consigo mismo, entonces no pierde energía, ¿sí? En definitiva muestra que es estable. La no emisión efectivamente ya viene por la otra teoría, es decir, por qué finalmente si emite y reabsorbe el flujo neto es cero. Ahora, ¿por qué emitió y cómo reabsorbió? Sí lo explica la otra teoría, pero esto está explicando que en esas órbitas efectivamente entra un número entero de longitudes de onda, con lo cual hay interferencia constructiva. Me salgo de esas órbitas y ahora ya no entra un número entero de longitudes de onda, y entonces lo que va a pasar es que va a haber emisión de luz o absorción cuando yo me excito, porque en definitiva ahora en esas órbitas, es decir, en lugares que no sean esas órbitas, la interferencia no es constructiva. Entonces, esto, si lo miran, ¿sí? Si de Broglie hubiera hecho esta cuenta, eso lo hicieron a posteriori, ya hubiera podido también demostrar, efectivamente, eso, el espectro discreto de ese electrón en el átomo, también era una evidencia de que funcionaba, ¿sí? Es decir, que de alguna manera ahora el electrón, ¿verdad? El electrón, que para nosotros es una piedra, una partícula cargada negativamente que estaba girando ahí, ya se estaba comportando como una ondícula, porque claramente estaba respondiendo como el fotón a una relación entre P, ¿sí? Y lambda, ¿sí? Dada por P igual a H sobre lambda, o bueno, cuando despejo lambda igual a H sobre lambda. ¡Wow! Eso de Broglie, ¿sí? No lo notó. Él lo postuló por un problema de simetría, porque si pasaba para el fotón, ¿por
que no tendría que pasar para las otras partículas. Fue recién en 1926, ¿sí? Me voy a pasar ¿cómo se llama? Un par de filminas, después voy a volver al otro, ¿sí? Fue recién en 1926, ¿sí? Que dos físicos, ¿sí? De los Bell Labs, después vuelvo a los otros dos filminas, ¿sí? Que llamaban Davison y Germer, ¿sí? Que ganaron el premio Nobel por eso, mostraron que, miren bien, voy a mencionar el... Ahora cuando ponían, ¿sí? Una lámina, miren bien lo que le digo, ¿sí? Muy fina de material, como han hecho el mismísimo Rutherford para ver cómo era, en definitiva, la interacción, es decir, cómo estaba acomodada la carga positiva en el interior de los átomos, ¿sí? Para ver su modelo atómico, que se acuerdan que lo había hecho irradiando con partículas alfa, ¿sí? Cargas positivas, ¿verdad? Que mostraban que si pasaban a través del material ese que era sólido, quiere decir que en ese sólido tenía que haber un gran espacio vacío, caso contrario estas partículas no podrían haber pasado. Y el hecho, ¿se acuerdan que se deflectaran cada tanto? Algunas de ellas, ¿sí? Con cierto ángulo que se puede calcular detalladamente, y ese ángulo se puede calcular que depende de la interacción columbiana, me estaba mostrando que esa dispersión era porque acá en el centro había carga, sí, efectivamente, del mismo, ¿sí? De tipo, es decir, por eso se dispersa, ¿sí? ¿Cómo se llama? Asintóticamente, es decir, caso contrario, si hubiera sido carga positiva, lo hubiera hecho, ¿sí? Aglomerándose, ¿no? Colimándose. Me decía que en definitiva, en el caso de los átomos, la carga positiva estaba en el núcleo y bien concentrada, y de existir la carga negativa estaba rodeando este núcleo, y había un gran espacio vacío entre ellos. Ahora lo que hicieron Davidson y Germer fue al revés. Agarraron, ¿sí? Exactamente una lámina también muy fina de oro, y en lugar de irradiarla con partículas alfa, que eran núcleos de helio, ¿sí? Ionizados, es decir, helio ionizado, es decir, básicamente quedaban los dos protones, neutrones, ¿sí? Esos núcleos de helio, ¿sí? Que eran positivos, lanzarlos contra ese obstáculo, ¿sí? Lo que lanzaron fue electrones que estaban cargados negativamente. ¿Qué encontró Davison y Germer? Oh, sorpresa, esto lo digo, después vuelvo, por eso me adelanté, porque quiero cerrar la hipótesis de Broglie, es que efectivamente, cuando esos electrones atravesaron, ¿sí? Esa lámina fina de oro, ¿sí? Del otro lado, lo que encontraron fue un patrón de interferencia modulado por difracción. Algo así como lo que muestro acá y ahora voy a explicar en un minuto. A la miércoles. Pero si los electrones eran piedras, ¿sí? Y ahora los hice pasar a través de ese obstáculo, y lo que veo es un patrón de interferencia modulado por difracción, no me cierra. Porque yo puedo ver un patrón de interferencia modulado por difracción, sí, solo sí, en principio, como ya sé hasta ahora y me entrenaron en los capítulos 4 y 5, ¿sí? Yo tengo una onda de la cual tomé porciones de esa onda, ¿sí? Correcto, como lo hicimos en el caso de la interferencia de la doble rendija, de más rendijas, que eso lo expliqué yo. O básicamente, si ahora esas rendijas ya son de tamaño, ¿sí? Finito, ¿sí? Producto del tamaño finito, por ser ahora no puntuales, ¿sí? Se le va a sumar el efecto de difracción, y entonces el patrón de interferencia va a estar modulado, ¿sí? Por la figura de difracción. Entonces la gente dijo, pucha, lo que había postulado de Broglie tiene sentido, porque ahora yo tiré electrones que para mí eran piedras, ¿sí? Hasta ese momento, pero ahora cuando atravesaron, ¿sí? Esa lámina muy fina, ¿sí? De material, del otro lado lo que observé no fue un proceso de dispersión de partículas, sino un diagrama de interferencia modulado por difracción, ¿sí? ¿Propio de qué cosa? De las ondas. Entonces, evidentemente, ¿sí? Si bien no se había dado cuenta de antemano de Broglie con esto sí era una prueba inequívoca de que esos electrones, que para nosotros eran piedras, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? Ahora también eran ondículas. ¿Por qué? Y ahí sí vuelvo, ¿sí? A efectivamente las dos anteriores filminas. Porque analicemos el concepto de partícula y onda. Como yo les anticipé sobre el fin de la clase pasada y terminé, ¿sí? Cuando yo hablo de una partícula, hablo de algo que está perfectamente localizado, ¿sí? Ese es mi concepto de partícula. No importa si es puntual o no. Lo importante es que cuando yo hablo de una partícula, hablo de algo que está en un lugar del espacio, ¿correcto? Es decir, que la puedo ubicar en un lugar del espacio, ¿sí? Tiene unas ciertas coordenadas. Si tiene tamaño, no importa, tiene un centro de masa que está en tal lado, y en particular, ¿sí?
en particular después dada la distribución y su tamaño, ocupará, ¿sí?, un volumen en ese espacio. Pero yo siempre puedo ubicar el centro de masa en una posición del espacio, ¿sí? Ese es el concepto detrás de partícula, algo que está localizado. Por el contrario, cuando yo hablo de un fenómeno ondulatorio, ¿sí?, ahora hablo de algo que, efectivamente, como hace unos minutos atrás dije, cuando yo hablo de una onda monocromática, estoy hablando de una onda que tiene exactamente la misma amplitud, es decir, la misma frecuencia espacial. Esto es que si yo tomo un snapshot, ¿sí?, una foto, ¿verdad?, en un determinado tiempo para mejorar su evolución, lo que yo veré es algo que está extendido en el espacio, ¿sí?, efectivamente, en principio con la misma amplitud de manera periódica, ¿sí?, a la miércoles. Entonces, efectivamente, cuando yo hablo de una onda, hablo de algo que es totalmente localizado, y cuando hablo de una partícula, hablo de un fenómeno que es localizado. Entonces, cuando yo hablo de ondícula, que es eso lo que muestra, ¿sí?, o lo que parece ser nuestro fotón, ¿sí?, lo que me está llevando a eso es a amalgamar estos dos conceptos, de algo que está localizado con algo que está delocalizado, ¿sí? Y es eso lo que vamos a tener que modelar matemáticamente para poder entonces, de alguna manera, ¿sí?, modelar a nuestro fotón, ¿sí?, a nuestra luz, o modelar a nuestro electrón, que aparentemente, ¿sí?, como muestra el experimento de Davison y Germer, y como en realidad ya lo mostraba, ¿sí?, en definitiva, ¿sí?, el propio espectro discreto del átomo de hidrógeno, que es lo que acabo de probar acá, ¿sí?, básicamente estaba pegando gritos, ¿sí?, de que ni más ni menos, ¿sí?, ahora también las partículas a escala atómica eran ondículas, que es lo que fue, lo que propuso de Broglie, ¿sí?, de manera de una hipótesis, buscando la simetría, ¿sí?, entre estos sistemas físicos. Ahora, ¿cómo hacemos para construir, ¿sí?, un sistema físico que cumpla con estas dos condiciones, con la localización y la delocalización simultáneamente? Pues bien, tenemos que construir, y ya tenemos la idea, y de hecho, si ustedes empiezan a revisar, y voy a usar eso en unos minutos, yo ya se lo presenté sin querer, ¿sí?, y se los anticipé en el capítulo 4, cuando, ¿qué cosa? Cuando superponía ondas, ¿sí? Recuerden que nosotros podíamos superponer ondas, ¿sí?, que tenían, y de hecho nos restringimos en ese momento, a tener la misma, ¿sí?, frecuencia espacial, ¿sí?, temporal, ¿sí?, y a diferir en fase, ¿sí?, y ver que si eran coherentes, por ejemplo, terminábamos teniendo un fenómeno interferométrico, ¿sí? Pero también probé, ¿sí?, que si ahora dependían del tiempo, yo ahora podía tener efectivamente una modulación de amplitud. ¿Te recuerdan, sí? Lo que se llamaba, ¿sí?, un batido, ¿sí? Lo probé en el capítulo 4, ¿sí? Entonces quiere decir que efectivamente ahora, ¿sí?, si yo, entre comillas, mezclo ondas, ¿sí?, que tienen distintos KEs, ¿sí?, y distintas frecuencias, yo puedo construir algo muy parecido a lo que estoy presentando acá abajo, que es lo que llamo un paquete de ondas, que vamos a ver, y eso es el chiste de lo que vamos a discutir en la clase de hoy, ¿sí?, en realidad tiene las características de poder localizarse y delocalizarse. ¿Por qué? Porque vamos a probar que efectivamente si sumamos muy pocas ondas, es decir, en particular sumamos una onda solo tiene una frecuencia espacial y temporal, por ende, espero que sea un fenómeno que en el espacio, por tener, como es el caso de arriba, una sola frecuencia espacial, se extienda, ¿sí?, infinitamente de manera periódica, ¿verdad?, y realmente me represente algo que está perfectamente localizado. Por el contrario, toda vez que yo sumo más cantidad de ondas, y eso es lo que vamos a probar, vamos a ver que efectivamente, producto de esa suma, si uno adecua las fases y cómo varían esas frecuencias, puedo lograr efectivamente que el fenómeno esté más localizado. Entonces, naturalmente puedo construir una ondícula matemáticamente representada, ¿sí?, por ¿sí?, por este ente matemático que sería una superposición, que vamos a ver va a tener que ser infinita, ¿sí?, de ondas, ¿sí?, ¿correcto?, de distintas frecuencias y amplitudes, en principio podrían ser, de modo tal de que logre algo que está localizado en una región del espacio y no haya nada después. Es decir, algo así como que las ondas interfieran constructivamente solo en una región del espacio y lo hagan destructivamente, no hay nada, ¿verdad? Eso es cero, en el resto del espacio, ¿sí? Y efectivamente, vamos a ver que esa es la manera natural, ¿sí?, en que las cosas ocurren, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que vamos a gastar ahora un rato de tiempo, ¿sí?, es en hacer la teoría para amalgamar, ¿sí?, estos dos puntos. Es decir,
este mundo de lo delocalizado, las ondas, con el mundo de lo localizado, que son las partículas, construyendo este vínculo, es decir, esta estructura matemática que es el paquete de onda, que es quien, ¿sí?, nos va a permitir, de alguna manera, retener esas dos realidades. La realidad de la delocalización propia de las ondas y la realidad de localización de las partículas, ¿sí? Y eso es lo que, en definitiva, explica, ¿sí?, la teoría de Broglie. Un solo comentario y que es crucial que lo entiendan. Vieron que yo acá vine y puse lambda sub b y le dije, chicos, esa lambda sub b, ¿sí?, la voy a llamar, ¿sí?, longitud de onda piloto y no longitud de onda al fin. ¿Por qué? Porque como lo que vamos a hablar de ahora en más es de un paquete de ondas, ¿sí?, un paquete de onda va a ser una superposición de un montón de ondas, ¿verdad?, ¿sí?, de distintas frecuencias espaciales y temporales, veámoslo, de distintas longitudes de onda, si lo miramos en un momento de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa hablar de una longitud de onda piloto? Y que ahora mi paquete va a tener una distribución de frecuencias espaciales, es decir, de longitudes de onda. Esa piloto va a ser, de alguna manera, si lo mirara acá en esto, la longitud de onda que va a ser la predominante, es decir, la que va, de alguna manera, a describir, de alguna manera, no el promedio, pero algo parecido a la longitud de onda promedio de ese paquete. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo fundamental, ¿sí?, a tener en cuenta, y por eso hablo de una lambda sub b, ¿sí?, de una longitud de onda piloto, y no hablo de una longitud de onda, porque estoy modelando ahora un paquete de onda que no tiene una sola longitud de onda. ¿Queda claro? ¿Sí? Si yo ahora tuviera una sola longitud de onda, estaría frente a un fenómeno monocromático, y vamos a ver que para tener una sola longitud de onda, eso me va, respecto a este fenómeno de localización y delocalización, terminar degenerando en básicamente el problema que está acá arriba. Algo que, como tiene una longitud de onda determinada, ¿sí?, una sola y solo una, entonces voy a tener un patrón espacial que se replica en el espacio, y entonces eso va a significar algo que está completamente delocalizado, porque tiene una sola longitud. Entonces, efectivamente, eso va a ser básicamente lo más parecido al que conozco una onda, un fenómeno completamente delocalizado. Contrariamente, vamos a probar que si ahora yo pongo infinitas ondas, ¿verdad?, ¿sí?, de distintas longitudes de onda, tal que puedan interferir, ¿sí?, ¿cómo se llama?, destructivamente en cierta región del espacio y constructivamente en otra, vamos a ver que cuanto más ponga, resulta ser que más localizado va a estar y más se va a parecer una partícula. Voy a hacer una cuenta sobre el fin de la clase que va a explicar eso con todo detalle, ¿sí? Bien, entonces, fíjense qué acarrea eso en el fondo, y vuelvo a tomar ese concepto. Bueno, dos cosas fundamentales. La primera, ¿sí?, y principal, es que ahora, si yo tengo difracción, tengo una onda, ¿sí?, lo que yo esperaría es que, si en definitiva tengo un fenómeno, ¿sí?, por ejemplo, típico de una doble rendija, tendría que obtener un patrón de interferencia modulado por difracción. Bueno, veamos eso, ¿sí?, con partículas. Acá lo tengo planteado a mi amigo el talibán disparando, ¿sí?, con la ametralladora a través de ese escudo, ¿verdad?, que es, ¿cómo se llama?, como si fuera un chaleco antibalas con dos aberturas, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque las balas solo pueden pasar por las aberturas, pero no pueden atravesar de alguna manera, ¿sí?, el blindaje, ¿sí?, de este escudo, ¿correcto? ¿Qué verían? Bueno, verían, como lo pongo en la animación, ¿sí?, un montón de agujeros en la pared, ¿correcto?, ¿sí?, que de alguna manera estarían, entre comillas, si tiró demasiadas balas, ¿sí?, emulando o haciendo un patrón relativamente parecido, ¿sí?, a las dos aberturas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esencialmente, ¿sí?, cuando yo tengo, ¿sí?, las dos aberturas y acá tengo la pared, ¿sí?, las partículas pasan y, bueno, podrían pasar de manera directa, impactando, ¿verdad?, ¿sí?, a lo largo, ¿sí?, de la pantalla en una zona, ¿sí?, que emula las dos aberturas, ¿sí? Pero, ojo, que también podría tener algunas balas perdidas, ¿sí?, muchas menos, pero algunas balas perdidas, más allá de la imagen geométrica exacta. ¿Por qué? Porque alguna de las balas que llegó acá con un cierto ángulo, alguno de estos bordes, pudo haber sufrido, ¿verdad?, una dispersión haciendo que se desviara y, en definitiva, tuviera algo más parecido a esto, ¿verdad?, que es lo que trato de mencionar ahí. A como tener dos figuras de difracción en torno a cada uno de estos, porque ahora con más probabilidad las balas van a caer en la imagen geométrica de las aberturas
pero algunas de ellas se van a ver, como muestro acá, dispersadas producto de la interacción con los bordes. Y eso es lo que esperaría desde el punto de vista de una partícula. Perfecto. Si yo ahora lo hago con ondas, en lugar de con partículas, es decir, ya no tengo a mi amigo el talibán, sino que ahora no considero que son partículas las que entran ahí, sino ondas, yo lo que obtendría, producto de ese fenómeno, de esta doble rendija, como lo muestro acá, es un patrón de interferencia modulado por difracción. ¡Wow! Y hay una cosa recontra importante, y por eso pongo este dibujo para que les quede y le entre ese concepto de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque acá está claramente, ¿sí? Enfrentado el problema que hablamos de la localización y la delocalización, ¿sí? De partículas y ondas, básicamente, ¿sí? En un problema que claramente me muestra que si yo pienso el fenómeno desde el punto de vista de partículas, como es el caso de que ahora los electrones son las balas, ¿sí? De la, ¿cómo se llama?, de la ametralladora del talibán, yo lo que debería esperar, efectivamente, es tener, ¿sí?, en la pantalla, ¿qué cosa? Y en principio la suma, como veo acá, de estos dos diagramas de difracción, entendiendo no difracción por difracción de onda, sino ese diagrama por la dispersión que puedan llegar a sufrir algunas de las balas chocando con los bordes de la abertura o de los electrones interactuando con los bordes de la placa. ¿Sí? ¿Está? Producto de eso yo vería la superposición de estos dos diagramas que serían equivalentes a los dos diagramas de difracción de cada una de ellas por separado. Y síganme el análisis que voy a hacer ahí. ¿Eso qué me indica? Me indica que si yo tengo entonces esta superposición de estos dos diagramas de difracción, que me daría una figura parecida ahí, ¿verdad?, a esto que dibujo acá, ¿es producto de qué? Y de que yo sé que cuando salió la partícula, el electrón o la bala, ¿sí?, de la ametralladora, pasó o por la rendija 1 o por la rendija 2. Es decir, pasó por la rendija 1 o pasó por la rendija 2. Por eso tengo la superposición de este diagrama con este diagrama, porque pasó por este o pasó por este. Che, Daniel, ¿cómo sabes que eso es así? Bueno, porque efectivamente es un no, porque si yo obtengo esto, si yo hubiera tapado la rendija 2, con lo cual solo pueden pasar por la rendija 1, hubiera visto este diagrama. Si por el contrario ahora tapo la rendija 1 y dejo abierta la rendija 2, entonces hubiera visto esta parte del diagrama, ¿sí? La superposición entonces de esta figura de infracción más ahí. Ah, ¿eso es producto de qué? Y de que como es una partícula tuvo que haber pasado o por la rendija 1 o por la rendija 2, que es lo que muestro acá. Sin embargo, cuando hacemos ese experimento con ondas, vemos un patrón de interferencia modulado por difracción. Vemos la superposición de haber tenido tapada la rendija 2, ¿verdad? Y haber visto el diagrama de difracción de la rendija 1, que sería esta que estoy pasando acá con el mouse, ¿sí? O haber tapado la rendija 1 y dejar abierta la 2 y ver el diagrama de difracción, ¿verdad?, ¿sí?, de la rendija 2, sino que cuando las dos están abiertas veo el patrón de interferencia modulado por difracción. Entonces eso que me está diciendo, que si lo hubiera querido pensar como partículas, entonces no puede ser que pasó por una o por otra. No, porque no veo la suma de los diagramas de difracción, ¿sí? Esto es la intensidad de una más la intensidad de otra, sino que veo la intensidad de una más la intensidad de otra más el término de difracción, que se acuerda que era la raíz de 2 y 1 por I2 por el coseno de la diferencia de fase. Es decir, veo un diagrama de interferencia modulado por difracción. Eso es lo que me indica. Y que de haber sido partículas tuvieron que haber pasado por 1 y por 2. Bueno, eso nos raya, y es eso lo que quiero que les quede claro en la cabeza, porque una partícula no puede pasar por dos lados al mismo tiempo, ¿sí? O pasa por una o pasa por otra. Pues ese es el concepto de trayectoria. Ojo lo que dije ahí. Concepto de trayectoria, pues pasó por una o por otra. No. Si yo estoy viendo interferencia modulada por difracción, tuvo que haber pasado por una y tuvo que haber pasado por otra. Entonces estamos fritos, ¿sí? Quiere decir que esto solo lo podemos aplicar con una onda. ¡Oh, sorpresa! El experimento de Davison y Dermer, ¿sí?, ¿qué mostró? Que los electrones, ¿sí?, que los electrones que hasta hace un instante, ¿sí?, y antes de que hiciera todo este argumento yo, eran piedras para nosotros, balas, ¿sí?, pequeñitas, pero balas al fin, partículas, ¿sí?, que tenían que haber cumplido con qué cosa, y con lo que ve el talibán, ¿sí?, efectivamente, esto tendría que haber visto la superposición, ¿verdad?, del diagrama de difracción,
Pues no vi eso, efectivamente, terminamos viendo ¿qué cosa? Un patrón de interferencia modulado por difracción. Entonces, eso es solo posible, ¿sí? Sí, entonces, admitimos, y eso es la prueba, que lo que está entrando ahí, que para nosotros es una piedra, en realidad no es una piedra, es una ondícula, producto de lo cual, ahora como es una ondícula, entre comillas, también una onda, ahora, entonces, sí puede difractar, es decir, en términos nominales como partículas podría estar pasando por uno y dos simultáneamente, ¿sí? Uy, qué loco, no es loco, porque no es una partícula, es una ondícula. Entonces, quien le confiere la capacidad de difractar e interferir es el hecho de que tiene una onda, ¿sí? Que lo representa, que también, que como onda puede justamente interferir y difractar, ¿sí? Producto de lo cual, lo que termino viendo, ¿sí? En la pantalla, ¿sí? Es un diagrama de difracción. Una sola, un diagrama de interferencia modulado por difracción. O sorpresa, si son cuidadosos, y yo en eso fui, también traté de ser muy cuidadoso cuando hice esta filmina, vieron que abajo no le puse simplemente el diagrama podría haber puesto esta sola y ya está. No, puse esta que dice N30 electrones, 1000, acá hay un problema, puse 1000 y 1000, acá es 1000 y acá era 10 a la 6, ¿sí? Es decir, un millón, ¿sí? Ven que conforme, obviamente, yo tengo una fuente que está tirando electrones. Bueno, podría tener una fuente donde cuento la cantidad de electrones que tiene. Bueno, del otro lado tengo una pantalla que toda vez que choca el electrón me genere, por ejemplo, ¿sí? Una señal que me diga dónde chocó. Bueno, si yo mido dónde chocó el electrón, efectivamente tengo un punto que es donde chocó. ¿Qué es lo que pasa cuando la luz cae sobre una emulsión, ¿verdad? En las películas fotográficas que teníamos anteriormente, produce una reacción química y dependiendo de su energía, ¿sí? Ahí esa reacción química después la vamos a interpretar como un píxel, dependiendo de lo que sea, que es lo que vamos a terminar visualizando en la imagen, o bien lo que ocurre en la pantalla de nuestro, perdón, en la lente de nuestro celular, es que ese mismo fotón ahora llega, ¿verdad?, a un fotodetector, que no es ni más ni menos que eso, ¿verdad? Algo que era, cuando llega el fotón, ¿verdad?, excita, genera una excitación eléctrica cambiando, generando una pequeña corriente, y con eso yo entonces detecto, ¿sí?, la llegada de ese fotón, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando hago ese proceso y ahora tiré la suficiente cantidad de fotones, finalmente veo esto. Entonces vos me dicen ustedes, no, entonces que alguna vez pasó por una y alguna vez pasó por otra. No, porque si hubiera pasado por una cada uno de esos electrones o por la otra, ¿sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Tendría que haber visto la superposición de los diagramas de difracción de cada una de las dos fuentes, es decir, de una u otra. No. Yo tiré todos, no de una vez, de a uno aunque sea, ¿sí? ¿Correcto? Pero después de que tiré muchos, terminé teniendo un patrón de interferencia modulado por difracción. Es decir, una distribución que ya no es la superposición de los dos diagramas de difracción de cada una de las fuentes. ¿Qué me está diciendo eso? Que cada uno, entre comillas, de esos electrones, si lo hubiera pensado como partícula, tendría que haber pasado por las dos simultáneamente. O bien pensarlo como partícula, como que ese electrón interfirió consigo mismo. Y es eso lo que pasa en realidad, producto de lo cual, en definitiva, lo que veo es un patrón de interferencia por difracción. ¿Por qué? Porque esencialmente ese electrón, ¿sí?, entre comillas, puede interferir consigo mismo. Es una ondícula porque está representado por una ondícula, entonces ahora sí puede simultáneamente, entre comillas, esta característica, pasar por A. Porque es una ondícula. Y ahí lo que está mostrando, desde el punto de vista de nuestra concepción nociológica, cómo lo entendemos nosotros, es su comportamiento vibratorio. ¡Wow! Eso, un golazo, por eso ganaron el premio Nobel también Tennyson y Germer, porque probaron efectivamente, esto sí, de manera cuantitativa, que algo que era una obviedad, un chorro de partículas, un chorro de electrones, ¿sí?, ahora difractaba, interfería, ¿sí? Pero ojo, que de Broglie, que también ganó el premio Nobel, ya lo había demostrado acá, no hizo esa demostración, pero implícitamente, tomando el átomo, ya estábamos mostrado acá de que efectivamente ese electrón, técnicamente, no se comportaba clásicamente como una bolita girando, sino que el hecho de que existieran, entre comillas, esas órbitas para las cuales los seres eran múltiplos de h bar, ¿sí?, era una prueba fehaciente, ¿sí?, de que efectivamente el electrón era una órbita, ¿sí? Entonces, guarda que esto que les cuento y que les puede llamar la atención, ¿verdad?, y que evidentemente tiene un montón de connotaciones, ¿sí?,
impacta en nuestras vidas, ¿sí? Cotidianas terriblemente, hoy en día, porque estamos diciendo que efectivamente lo que de alguna manera forma nuestros ladrillos, ¿verdad? Es decir, los átomos, esencialmente, es decir, y sus constituyentes particularmente, en este caso los protones, los electrones, los neutrones, ¿sí? Que para nosotros hasta ahora eran partículas, muestra que son ondículas. Y son ondículas, eso nos está diciendo que efectivamente, y eso lo voy a probar, ¿sí? A lo largo de la próxima clase, ya nuestra descripción de un sistema físico en términos de, por ejemplo, típicamente la segunda ley de Newton, ¿sí? Que sería hablar de la trayectoria, ¿verdad? De ese, ¿cómo es? De ese electrón, ¿sí? Crece sentido. Porque si es una ondícula, lo voy a probar, en realidad entonces no es una partícula necesariamente, entonces ese concepto de partícula, posición, ¿verdad? No está perfectamente bien definido y eso sí lo vamos a ver en clase. Y eso es lo que nos muestra que vamos a tener que desarrollar efectivamente una nueva teoría física, ¿verdad? Para poder explicar este fenómeno, este comportamiento. Bien, antes de irnos ahí, vamos a ver rápidamente una serie de connotaciones que nos trae, ¿sí? Esta teoría de Broglie asociada. Y fíjense, acabamos de descubrir que los electrones son ondículas. Y si son ondículas, significa lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que yo ahora agarro un electrón, ¿se acuerdan? Un fotoelectrón que sacamos por efecto fotoeléctrico, ¿verdad? De un metal. Y, de alguna manera, en lugar de frenarlo, como hacemos con el potencial de detención, lo aceleramos. Es decir, además, lo sometemos a una diferencia potencial. ¿Qué le va a pasar a ese electrón? Bueno, si yo a ese electrón, que lo saqué del metal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Acá sale el fotoelectrón, ¿verdad? Lo someto a una diferencia potencial V, ¿sí? Esto es tal de que ahora tenga una diferencia de que pueda adquirir una energía potencial E por V0, ¿qué va a pasar? Y bueno, ese E por V0, cuando yo lo acelere, se va a convertir en energía cinética, es decir, que va a aumentar su energía cinética en una cantidad que es E por V0. P cuadrado sobre 2M va a resultar ser E por V0. Ah, pero ¿esto qué me muestra? Y me muestra que efectivamente, si ahora uso de Broglie, miren bien lo que le digo, ¿sí? Que P es H sobre lambda para ese electrón, resulta ser que entonces E por V es igual a H cuadrado sobre 2M lambda cuadrado. ¿Por qué? Porque en este P metí de Broglie, que P es H sobre lambda, ¿sí? A la miércoles. ¿Y eso qué me dice? Y que yo la podría calcular, la longitud de onda de estos fotoelectrones, ¿sí? Por ejemplo, en función de qué diferencia de potencial, ¿sí? ¿Correcto? ¿A qué diferencia de potencial sometí a esos fotoelectrones? ¿Y qué me surge? Y me surge que la lambda va a ser h sobre la raíz cuadrada de 2m por e v0, donde v0 es la diferencia de potencial a la que sometí. A la miércoles usted me dice, ¿para qué hiciste esa cuenta, Daniel? Bueno, rápidamente les traigo un problema. Si nosotros queremos ver algo muy chiquitito, ¿dónde está nuestro problema serio? Y que como nuestro ojo es un receptor, ¿verdad? ¿Sí? De fotones, ¿sí? Que solamente funciona en un rango, ¿sí? Alrededor de la luz visible, la parte más alta del espectro, ¿se acuerdan? Que es lo que más produce nuestro Sol, ¿verdad? Que está aproximadamente a 6.000 Kelvin, ¿sí? Alrededor, ¿sí? Del amarillo, ¿sí? Que se radian 5.800, ¿sí? Los 550 nanómetros, entonces nuestro ojo, ahí como está la mayor parte de la emisión, agarra un rango que va entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. ¿Se acuerdan? El azul y el rojo respectivamente. Más allá de eso, infrarrojo no ve, por debajo de los 400 nanómetros ultravioleta tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que en términos nominales, la media, ¿sí? La longitud de onda que agarra nuestro receptor está alrededor de los 550 nanómetros, que es donde está la mayor actividad visiva, que es el amarillo. Quiere decir que si nosotros ahora queremos ver algo muy chiquitito, ¿verdad? Necesitamos poder diferenciar dos puntos, ¿sí? Para saber que esto, ¿verdad? Si tiene un cierto tamaño, el punto A y el punto B son distintos, ¿no? Para poder ver entre el punto A y el punto B necesitamos poder distinguir esa distancia. Pero ahora, si yo pienso que cada uno de esos puntos es un emisor de luz, y cada punto puntualmente como emisor de luz tiene un patrón de difracción, eso se lo enseñó Daniel, ¿sí? Efectivamente, ahora yo tengo que poder,
para saber que el punto A es distinto al B, poder distinguir entre estos dos picos. Si estos dos picos están muy juntos entre sí, producto de la difracción, yo no me voy a dar cuenta si son dos picos o un solo pico. Entonces no voy a saber si es el punto A y el punto B, sino que lo voy a ver como un solo punto, que es el punto ese difuso, que sería el AB. ¿Dónde está el límite de eso? Si hace cuenta con la difracción, se lo he mostrado, está en el orden, ¿sí?, de aproximadamente 900 veces. ¿Sí? Con lo cual, técnicamente, me está diciendo que si nosotros estamos en el orden, ¿sí?, nuestro pico a menos 7, entonces nosotros no vamos a poder ver cosas separadas, es decir, distinguir dos cosas separadas, ¿verdad? Más pequeñas que estén por debajo de qué cosa. Bueno, de ese 10 a la menos 7 multiplicado por un 10 a la 2, casi un 10 a la 3, ¿sí?, que nos lleva al orden, efectivamente, de los cientos de micrones, es decir, de una décima de milímetro, que alguien que tiene buen ojo puede llegar a ver. Si queremos ver cosas más pequeñas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una forma, ¿sí?, es que como nosotros siempre podemos ver luz de ese espectro, tenemos que buscar algún sistema de amplificación que me permita de alguna manera separar más esos puntos, y el microscopio es un camino. Pero nuevamente tenemos una limitante. La limitante es que no vamos a poder ver cosas que estén separados mucho más abajo, ¿sí?, que algunas decenas, ¿sí?, de longitudes de onda. Con lo cual, entonces, ya tenemos que decir que cosas que están por debajo del micrón no las vamos a poder ver, y en el orden del micrón tampoco, con métodos ópticos, usando luz natural que agarra nuestro ojo. Entonces, ¿cómo podemos ver cosas más pequeñas? Pues acabamos de ver algo muy divertido acá, que si nuestros electrones, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? En definitiva, ya no son partículas, sino son ondículas. Si yo ahora los acelero una diferencia potencial, ¿verdad? Fíjense bien, yo voy a hacer esta cuenta acá, poniendo ahora quién acá. H, que es 6,62 por 10 a la menos 34, M, que es la masa de quién ahora, un electrón, que vale 9,11 por 10 a la menos 31, la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Si yo hago esa cuenta, 10 a la menos 34, abajo tengo 10 a la menos 31 con 10 a la menos 19, 10 a la menos 50. 10 a la menos 50 raíz cuadrada, 10 a la menos 25. 10 a la menos 25 con 10 a la menos 34, que hay arriba, un 10 a la menos 9, que es lo que escribo ahí, básicamente. Si hacen esa cuenta, ¿sí?, básicamente, como 10 a la menos 9, ¿sí?, ¿sí?, es 10 Armstrong, ¿sí?, esa unidad de 10 Armstrong, 10 a la menos 9, lo llamamos un nanómetro. Nanómetros son 1 por 10 a la menos 9 metros. Este n chiquito que puse acá. M es nanómetro, 10 a la menos 9 metros. Entonces hago esa cuenta, resulta ser que eso me da, cuando pongo el 9,11, el 6,62 y el 1,6, 1,22, ¿verdad? Nanómetros, ¿por qué? Porque es una longitud de onda, ¿sí?, lo que me da ahí es una longitud de onda, ¿verdad? ¿Qué cosa? B, 0 a la menos 1 medio, donde ese B 0 a la menos 1 medio, ¿quién es? Es la diferencia de potencial la que yo estoy sometiendo, ¿sí?, a esos electrones. Y ahora ustedes me dicen, ¿y por qué esto es importante? Y porque con nuestro ojo, nuestro límite estaba en, este límite más bajo era 5,5 por 10 a la menos 7, porque eran los 550 nanómetros del pico que ve nuestro ojo. Ahora, los electrones naturalmente ya de entrada tienen 1,22 por 10 a la menos 9 metros, es decir, me pasé de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9. Quiere decir que ahora yo puedo acelerar electrones y irradiar algo. Esos electrones, como son ondas, ¿verdad?, se van a comportar como ondas, en definitiva van a poder interferir y van a poder, ¿cómo se llama?, difractar, pero también van a poder reflejarse, ¿sí?, en definitiva, ¿sí?, y transmitirse. Y en definitiva, lo que puedo construir ahora es un nuevo, ¿sí?, dispositivo, que ahora ya no es un microscopio óptico porque estoy usando luz, ¿verdad?, visible para poder captarlo, sino ahora, ¿qué cosa? Uso electrones para ver cosas más chiquitas, ¿verdad? Y ahora, efectivamente, esos electrones que se reflejan, ¿verdad?, si yo ahora los quiero ver, ¿verdad?, en una imagen, simplemente hago una conversión. Ahora, cuando chocan los electrones de la misma manera que acá, ¿verdad?, cuando chocaban con un detector, ¿sí?, lo convertía, ¿verdad?, en un punto, y eso era información. Era simplemente como la luz que le pega, ¿sí?, a una microemulsión, ¿verdad?, para decirme, hay tanta cantidad de luz y eso es una imagen. Bueno, ahora uso esos electrones, ¿sí?, para, en definitiva, ¿sí?,
reconstruir esa imagen de lo que estoy viendo. Eso es lo que se llama un microscopio electrónico, ¿sí? Y eso es lo que usamos para ver cosas mucho más chiquitas. ¿Qué chiquitas y qué tan chiquitas? Bueno, del tamaño, por ejemplo, acá les pongo algunos ejemplos, ¿sí? Ahí tienen, ¿sí? El cabello humano, este que está acá, ¿correcto? ¿Sí? Está, ese que está ahí a mano izquierda, cuyo diámetro está en el orden de 70 micrones, ¿sí? ¿Está? Bueno, en definitiva, este es un cabello humano muy pequeño, hay todavía algunos que son, ¿cómo se llama? Más gruesos, ¿sí? Es decir, de hecho, el cabello lo podemos ver. Pero no podemos ver la microestructura, que acá sí la ven, ¿ven? Por ejemplo, de las células epiteliales, ¿lo ven? ¿Correcto? De cómo se va construyéndose ese, en este caso, ese cabello, es decir, cómo va creciendo, ¿sí? Porque las células epiteliales se van superponiendo, va habiendo un fenómeno de crecimiento, ¿sí? De cómo los átomos se van, ¿sí? En este caso, los átomos, las células, ¿sí? Que forman la misma parte de los frentes, ¿sí? De estos crecimientos van dando lugar a que se vaya ensamblando el pelo y el pelo vaya creciendo, ¿sí? 70 nanómetros. Con un óptico también se ve, ¿eh? Esto lo puse acá con el electrónico porque se ve, con el óptico no se ve mucho de esta microestructura y con el electrónico sí se ve. Esto es polen que están viendo ahí, partículas de polen, las que nos generan alergias ahora típicamente cuando viene la primavera, ¿sí? Están en el orden de también 70 nanómetros. Se pueden ver 70 micrones, perdón. Micrones son 10 a la menos 6, por lo cual esto estamos hablando de 10 a la menos, ¿cuánto? Menos, esto es 70 micrones, 10 a la menos 5 de la, ¿sí? ¿Correcto? También se pueden ver con un óptico, pero con el electrónico se ve la microestructura, ¿ven? Por ejemplo, acá la forma que tiene esas partículas de polen y las puntas, que son las esporas, ¿sí? Que son las que en general después se meten contra las células, las células epiteliales y las células, ¿cómo se llama?, del tracto, ¿sí?, respiratorio, y en definitiva, cuando se quedan ahí generan esos fenómenos de, como son rugosas, ¿sí?, generan una excitación, ¿verdad?, de las células, haciendo que, en definitiva, muchas de ellas, ¿sí?, se vean separadas entre sí, provocando y hasta se pueda generar algún tipo de sangrado, que es lo que en general generan las alergias, ¿sí? Y ahora casi me voy a cosas más pequeñas. Estas son cosas que hemos hecho en el pasado en mi laboratorio. Por ejemplo, típicamente, esta estructura que están viendo acá, que se parecen a pirámides, ¿la ven todo el mundo? ¿Sí? Con estas pirámides, las puse acá como curiosidad, son algo que estudié en el pasado, es decir, es algo que ocurre cuando uno toma el silicio, ¿verdad? Que es el semiconductor más utilizado para hacer chips, ¿no? Es decir, todos los dispositivos electrónicos que tenemos nosotros. Para poder limpiarlo, por ejemplo, y dejarlo liso, se hace un tratamiento químico, ¿sí? Donde lo que se llama es ataque químico húmedo, ¿sí? Y en particular, bajo ciertas condiciones, ese ataque químico húmedo, es decir, cuando uno le pone, por ejemplo, hidróxido de sodio, ¿sí?, esencialmente hace que en ciertas caras de ese material, dependiendo la cara del material que se exhibe, ¿sí?, puedan formar estructuras debido a que, en definitiva, los átomos cuando se arrancan, eso es un etching, es un ataque químico, es decir, remover material, ¿sí?, del lugar a que se formen, ¿sí?, de manera natural, ¿sí?, ahora producto del decapado, ¿verdad?, es decir, extraer átomos del material, estas estructuras que tienen forma piramidal. O sorpresa, ¿sí?, perdón, me pasé. Eso es muy llamativo porque es un mecanismo, si uno lo piensa así, desde el punto de vista general, en el cual uno podría pensar también cómo poder construirlo, o cómo en el pasado podrían haber hecho estructuras más complicadas, es decir, en lugar de hacerlas, ¿sí?, no estoy hablando que así hicieron las pirámides, pero sí, por ejemplo, otras estructuras que en lugar de hacerlas construyendo hacia arriba, puedo usarla por decapado, ¿sí?, es decir, por erosión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Técnicamente, ¿sí?, en parte, ¿sí?, las estructuras que se desarrollan en la superficie terrestre van en parte por impacto de las capas que hacen que suban las capas, pero después el proceso erosivo, especialmente del agua, es el que por remoción de material termina dando la forma, ¿sí? Abajo, no se ve tan claro acá y es muy divertido, ven que acá aparece un conjunto de lápices y acá un conjunto de hojas, es decir, Daniel salió a sacar fotos por el bosque, ¿verdad? Y acá agarró un conjunto de cajas de lápices y le sacó fotos desde lejos, y la respuesta es que ninguna de esas dos cosas son así. Esto acá estamos hablando de estructuras que están en el orden de el micrón, ¿verdad? ¿Sí? Y por debajo de los
Micron, y eso también lo estudiamos en un laboratorio hace mucho tiempo, ¿sí? Con lo que se llama electrodeposición, ¿sí? De cobre sobre cobre, y en realidad ahí no estaba estudiando tanto el proceso de electrodeposición en sí, sino un proceso que es más interesante, que ocurre en la naturaleza, que es el hecho de, no sé si a alguno de ustedes en algún momento le surgió la duda, ¿sí? O le llamó la atención de por qué, por ejemplo, la hoja de tal árbol tiene la forma que tiene, la de pino tiene una forma diferente, ¿correcto? ¿Sí? O, por ejemplo, la forma de nuestros órganos también están perfectamente definida y qué determina que de alguna manera eso tenga cierta forma, tamaño y patrón. ¿Sí? Ven que acá hay una estructura que se replica. Estos son átomos, ¿sí? Estructuras hechas con átomos de cobre, ¿sí? Depositando cobre sobre cobre. No es una hoja de un árbol que yo se pueda hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que ahora átomos de cobre sobre cobre, producto de una interacción que ocurre cuando yo la pongo un electrolito y lo someto a una diferencia de potencial, ¿verdad? Para que se deposite, ¿verdad? Producto de la migración de iones, ¿sí? Átomos sobre átomos terminen dando una estructura, ¿verdad? Que acá aparece en un conjunto de lápices y acá aparece en un conjunto de hojas de helechos, cuando en realidad qué raro que los átomos formen la misma estructura que un helecho, porque uno piensa que el helecho tiene que ver con que el ADN de alguna manera de la planta tiene codificado, ¿sí? Entre comillas, la estructura, ¿sí? En que se agrupan las células y terminen formando la estructura que le da la forma ¿cómo es? A la hoja. O sorpresa, en realidad, eso es lo que estudiaba en ese momento, todo esto es producto de que, en definitiva, si uno tiene reglas locales de construcción, es decir, de cómo los átomos interactúan a corto alcance, de cómo dos sistemas interactúan, dos células interactúan a corto alcance, ¿sí? No es difícil darse cuenta que si uno pone esas reglas, ¿sí? De alguna manera, ¿cómo se llama? Las propaga a un conjunto infinito, ¿verdad? Es decir, empieza a haber correlación, ¿verdad? Entre todas las partículas del conjunto, aparece un patrón. Y eso es lo que estudiaba en ese momento, ¿sí? Eso es algo que en la física se ha estudiado, ¿cómo se llama? Muchísimo, tiene que ver con los fenómenos de crecimiento, ¿sí? Y de posición. Y en particular lo muestro porque, bueno, por un lado es una prueba fehaciente, ¿sí? De que ahora puedo usar la microscopía electrónica para ver cosas muy chiquititas, pero al mismo tiempo mostrarme que los procesos de complejidad, en realidad, que nosotros vemos a escala macroscópica, en realidad son producto de reglas microscópicas muy simples. ¿Está? ¿Sí? Entonces, lo llamativo de eso es un poco tirarle eso para que se den cuenta de que en realidad a veces nosotros vemos procesos complejos que parecen sumamente complejos, pero en realidad esa complejidad es producto de un conjunto de reglas muy elementales, muy simples de interacción que dan lugar, ¿sí? Ahora que de manera cooperativa todo el sistema, cuando todas esas reglas están entre todos, ¿sí? Operando simultáneamente, se genera un patrón complejo que parece que es complejo, pero en realidad es producto de reglas. Y eso, en definitiva, es lo que está mostrando esto, que acá un conjunto de átomos bajo ciertas condiciones, ¿sí? Estos son átomos de cobre, ¿sí? Unidos entre sí, puede generar un patrón idéntico a lo que hacen las células, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Del hecho para formar la hoja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es simplemente una curiosidad. Lo importante es que ahora acá tenemos un instrumento que es este, ¿sí? El microscopio electrónico que ahora, usando, ¿sí? ¿Qué cosa? Ni más ni menos que la teoría de Broglie, es decir, el hecho de que nuestros electrones ya no son partículas, sino son ondículas, ¿sí? Ahora, yo puedo acelerarlos y obtener de ellos una longitud de onda, ¿verdad? En este caso, ahora cambiando acá, ¿verdad? ¿Sí? Este potencial, ¿sí? Lo suficientemente pequeña para ver cosas muy pequeñas. Bueno, rápidamente y un comentario final antes de abandonar el microscopio electrónico. Y uno acá podría estar tentado a decir, y che, si yo subo acá el potencial a lo loco, como está dividiendo acá, se encuentra, el potencial está dividiendo, cada vez podría ser más chiquitita la longitud. Ah, entonces me empiezo a acordar, che, pero los átomos tienen tamaño de 10 a la menos 10 metros, quiere decir que si yo le doy rosca a ese potencial, ¿sí? Yo podría ver los átomos. Bueno, pequeño detalle. No voy a hacer un curso de microscopía electrónica, esto es simplemente el detalle, la punta del iceberg, bien la punta. Pero interesante es cómo ocurre ese fenómeno. Bueno, para que yo pueda entonces ver a esto que quiero ver acá, ¿sí? Con electrones, ¿sí? Por ejemplo, una célula, o a ese cabello humano, o a esas partículas de polen, o a esas, ¿cómo se llama?, pirámides que le presenté anteriormente,
le toca hacer un tratamiento a la superficie ¿de qué tipo? Bueno, le toca metalizar en términos generales, porque pueden haber dos cosas, que los electrones ahora lleguen a esa superficie y se reflejen, y sean esos electrones reflejados, ¿sí? Los que ahora impactan, ¿verdad? El fotodetector en este caso, no de foto, sino el electrodetector, es decir, que detecta esos electrones que después me permiten convertir la imagen. O por el contrario, ¿sí? Podría ser por transmisión. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Hay un pequeño detalle. Si los electrones tienen una energía muy alta, porque se dan cuenta que cuanto más grande es el B0, ¿sí? Más chica la longitud de onda, pero que más grande sea el B0, ¿qué significa? Que el E por B es más grande, es decir, que la energía de los fotones es cada vez más grande, eso indica longitud de onda más pequeña, me está indicando que ahora, si son muy energéticos, ¿qué va a pasar? Y si viene un electrón muy energético y yo ahora tengo acá una estructura, lo que va a hacer eso, si tiene demasiada energía, es que lo puede romper. Y si lo rompe, entonces lo que yo voy a ver, efectivamente, producto de que se rompió, no es lo que quería ver, es otra cosa. Entonces, ¿por qué no le podemos dar rosca a ese B0 a lo loco? Y porque cuanto más energía le damos a esos electrones, ahora esos electrones van y se podrían estar reflejando en la muestra para construir la imagen, o se podrían transmitir, podrían estar, ¿qué cosa? Rompiendo la muestra. Y si está rompiendo la muestra, entonces no voy a poder ver efectivamente, ¿sí? Lo que quiero ver. Entonces, ¿qué rangos normalmente se utilizan para eso sin que, en definitiva, las energías involucradas puedan romper, ¿verdad? Es decir, hacer que los electrones tengan tanta energía que se puedan romper las estructuras atómicas, ¿sí? Nos pone un rango, ¿sí? Del orden de entre el keV es un kilo electron volt, es decir, 1000 volts, si así quieren, si ponen una diferencia de una distancia de 1 metro, donde lo están, como se llama, acelerando, porque te acuerdan que el electron volt es la energía cinética que gana un electrón cuando lo somete a una diferencia de potencial de 1 volt en una distancia de 1 metro, ¿sí? Entonces, puedo usar potenciales del orden de 1000 volt, 1 kilovolt, hasta el orden de unos 30, 40 keV, no más de eso, ¿sí? Cuando me paso de 40.000 volts, ¿sí? Ya los electrones, que ya van a tener energía, si están en una distancia de 1 metro, del orden de decenas de keVs, ya van a poder romper la estructura del material, y se rompe la estructura del material, lo que sea, célula, lo que fuere, ¿sí? Efectivamente, entonces no me sirve como mecanismo, ¿sí? O en este caso como instrumento para poder revelar, ¿sí? Lo que quiero ver abajo porque lo estoy dañando, ¿sí? Entonces, efectivamente, vamos a ver que si queremos ver cosas más chiquititas que eso, tendremos que recurrir a otras, ¿sí? Técnicas que las vamos a aprender un poco más adelante. Ahora, particularmente cuando veamos más la teoría que explica, ¿sí? Cómo es que podamos desarrollar una teoría de cómo funciona el mundo a escala atómica. Y en particular, ¿sí? Con esto termino, ¿sí? Ese fenómeno, ¿sí? El tema es que vamos a tener esa limitante, ¿sí? Es que, de alguna manera, ¿sí? Vamos a poder ver cosas que están en el orden, ¿sí? En el mejor caso, de entre medio micrón y el orden del micrón, y ahí vamos a estar cómodos viendo con el, ¿cómo se llama? Con el microscopio electrónico, pero muy por debajo de eso, ¿sí? Ya vamos a poner en juego, ¿sí? En definitiva, dada la energía de los fotoelectrones, perdón, de los electrones, en este caso, los electrones, ¿sí? Vamos a estar poniendo en juego la estructura. Entonces, eso como una primera aplicación. Segunda aplicación que a mí me gusta mucho y rápidamente vamos avanzando con esto. Acabamos de descubrir que entonces los electrones son ¿qué cosa? Ondículas. Y si son ondículas, entonces difractan, interfieren. Bueno, acá les muestro un ejemplo claro. Si ahora yo a un electrón lo hiciera pasar a través de una rendija, ¿verdad? Y esa rendija fuera de el orden de algunas longitudes de onda, cosa que es lo que pasa justamente cuando yo los hago pasar en un material, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los átomos entre sí están a distancias atómicas, y si están en distancias atómicas entre ellos están en el orden del Armstrong, quiere decir entonces que si entre este átomo y este átomo hay una distancia en Armstrong, si el electrón pasa a través de ellos, es como pasar a través de una rendija del orden del tamaño de Armstrong, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esos electrones? Van a interferir y difractar, lo que encontró de Wilson y German, ¿sí? Pues efectivamente, entonces, acá pongo el ejemplo más típico, ¿verdad? Si ahora yo veo el patrón de difracción, que ya sé que va a pasar que, y por ejemplo, que típicamente el mínimo va a ocurrir donde la diferencia entre este punto y este punto sea tal que entre un número que, ¿sí? Entero de longitudes de onda, de S notita igual a lambda, ¿sí? Es decir, en otras palabras, que si fuera una fuente, la fuente que está en la parte de abajo
de la fuente, ¿sí? Y la parte de arriba están desfasadas pi la una con la otra, eso es básicamente el primer mínimo de difracción, ¿sí? Esencialmente me estaría diciendo qué cosa. Y que ahora yo, mirando el ancho de este patrón de difracción, la cuenta la hago acá, muy simple, ¿se acuerdan, no? Es decir, la energía del electrón ahora es p cuadrado sobre 2m, pero esto es h cuadrado sobre 2m lambda cuadrado, ¿sí? Según de Broglie, ¿está? De ahí tengo la longitud de onda, ¿sí? Ahora, si yo ahora a ese electrón lo hago pasar por esta rendija, que tiene un ancho a, yo sé que ahora el patrón de difracción, ¿sí? Eso lo sé de la teoría de difracción, lo calculamos con todo detalle, ¿sí? En el capítulo 5, ¿sí? Que efectivamente ahora la posición del mínimo, si este ancho es A, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, ahí le puse de grande, voy a usar las mismas letras para que no haya confusión. Si el ancho de la rendija es D, entonces la posición de los mínimos ocurre donde justamente D por el seno de tita es igual a lambda. Esa es la posición del primer mínimo, ¿no? El segundo mínimo va ocurriendo en lambda y así sucesivamente. El primer mínimo ocurre donde D seno tita es lambda. Y si eso es así, eso que me está diciendo, y que si yo tengo la pantalla a una cierta distancia L, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De la abertura, ¿sí? Y efectivamente yo puedo medir la posición de este mínimo, lo voy a llamar delta I es la posición donde está el mínimo respecto del centro, entonces como estoy lejos, ¿verdad? Ese seno es aproximadamente la tangente, ¿sí? El seno es aproximadamente la tangente, y eso es ¿qué cosa? D por delta I sobre L, que es la distancia. Y esto me da lambda. Ah, entonces, de esta cuenta, ¿qué puedo sacar yo? Y de medir acá el ancho del patrón de difracción, rápidamente puedo sacar, como D lo conozco, que es el ancho de la rendija, y esto es lo que medí, que es el ancho del patrón de difracción, rápidamente, conociendo la distancia a la que está la pantalla respecto a la fuente, lo que sé es la longitud de onda. Y si sé la longitud de onda, ¿qué es lo que conozco? Conozco la energía del fotoelectrón. Entonces, eso es muy importante porque esto es una prueba fehaciente de que si ahora lo que tengo es una ondícula difracta, genera un patrón de difracción, y eso fue lo que vio Davison y Germer. Pero por otro lado, ahora quiere decir que si yo hago un experimento de difracción con los electrones, conocer el ancho del patrón de difracción, me están diciendo, por ejemplo, la posición del primer mínimo, es conocer si sé cuál es el tamaño de la abertura, ¿verdad? Y la distancia a la que estoy, ¿sí? De la abertura en la pantalla, ¿sí? Es conocer qué cosa, la longitud de onda, entre comillas, de la onda que está difractando. Pero como ahora esa onda que está difractando, ¿sí? Es una ondícula, y por ende, por ejemplo, podría ser un electrón, eso implica que yo entonces, por de Broglie, lo que conozco es su energía cinética. Entonces, típicamente, ¿qué le gusta a Daniel hacer? Y yo tranquilamente podría agarrar ahora un experimento de efecto fotoeléctrico donde arranco fotoelectrones, ¿sí? Esos fotoelectrones llegan, ¿verdad? ¿Sí? Salen digamos, del metal, y en lugar de poner un potencial de tensión o un campo magnético para medir su energía cinética, voy y pongo una rendija. Y poniendo una rendija y mirando el patrón de difracción, ¿sí? Automáticamente yo que puedo calcular la longitud de onda, y conociendo la longitud de onda lo que sé es la energía cinética de los fotoelectrones, sin haber hecho ningún experimento eléctrico donde ni tuve que de frenarlo al electrón, ni tuve que deflectar al electrón, ni tuve que desviar al electrón con un campo magnético para hacer la energía. ¿Está? Entonces, ojo porque eso es importante, ¿sí? Siguiente paso. Y que esto también pasa en, digamos, en la vida cotidiana. Es decir, nosotros generamos, ¿sí? Energía, típicamente, ¿con qué cosa? Y hasta ahora lo hacíamos con sistemas, ¿cómo se llaman? Habitatorios, como es el caso de hacer pasar en una represa, ¿sí? De manera hidráulica, ¿sí? Un flujo de fluido, ¿verdad? Que excita, ¿correcto? ¿Sí? A una, ¿cómo se llama? Bah, que en realidad mueve, en este caso, a unas aspas que en definitiva generan ¿qué cosa? Mueven el rotor, ¿sí? De esas aspas alrededor de un motor eléctrico que ahora empieza a generar ¿qué cosa? Y por inducción corriente eléctrica, que es lo que nosotros usamos en una hidroeléctrica, o podríamos estar calentando, ¿verdad? Agua y haciendo que el vapor también hiciera que mover las hélices del generador y con ello generar energía eléctrica. Pero también tenemos un método de calentar agua, ¿sí? Que no sea necesariamente poniendo ni electricidad ni poniendo carbón, ¿sí? Sino efectivamente, ¿sí? A través de lo que se llama fisión nuclear. Fisión nuclear significa ahora romper átomos, ¿verdad? Pesados, como es el caso del uranio, ¿sí? Producto de que ahora, ¿sí? Lo bombardeo, ¿sí?
con neutrones que ahora provocan lo que llama una reacción en cadena, es decir, provoca que se fisionen, es decir, se rompan esos átomos, ¿sí? Y efectivamente liberen energía. Eso es lo que nosotros usamos en un reactor nuclear. ¿Por qué es peligroso? Porque esa fisión genera una reacción en cadena y si es descontrolada se genera una explosión nuclear. Y si uno la puede moderar, es decir, enfriar lo suficientemente rápido, puede controlar, sacar la energía, ¿sí?, de esa diferencia y con eso generar un reactor nuclear que evidentemente tiene que tener todos los cuidados para que en definitiva no se salga de control, ¿sí? Y al mismo tiempo el problema está en que como estoy fisionando átomos, quedan átomos radioactivos porque jugué con neutrones que de alguna manera cambiaron, ¿sí?, ¿cómo se llama? La cantidad de neutrones que finalmente termina quedando en los núcleos de esos átomos, ¿sí? Con lo cual entonces me quedo con material radioactivo que en definitiva me puede originar problemas a futuro. No voy a hacer una discusión de eso, lo que quiero quedarme acá es con otro ejemplo para relacionar temperatura con, ¿cómo se llama? Temperatura con energía cinética. Recuerden que ahora, en definitiva, yo había hablado de que las partículas tienen energía cinética y esa energía cinética, P cuadrado sobre 2m, se puede escribir en términos de la longitud de onda de la partícula, ¿sí? H cuadrado sobre 2m lambda de esa partícula de onda, perdón, al cuadrado. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo una partícula de un gas, donde las partículas de un gas tienen energía cinética? Bueno, pues si tienen energía cinética, esa energía cinética está relacionada con la temperatura. Lo mostré muy por atrás, allá en el tiempo, cuando hablé del efecto del cuerpo negro, ¿sí? Hice un esbozo sobre eso, que hablé del gas ideal y hablé particularmente de la energía que tenían las partículas en el gas ideal. Y mostré que cada grado de libertad, ¿verdad?, ¿sí?, de un sistema mecánico, ¿verdad?, está relacionado, ¿sí?, esa energía que tiene con la temperatura, ¿sí?, con un medio de kT por cada grado de libertad. Esto es que una partícula que se movía en 3 dimensiones, ¿sí?, es decir, que tenía libre, ¿no?, es decir, que tenía Px, Py, Pz, es decir, velocidad en X, velocidad en Y y velocidad en Z, un medio de mvx al cuadrado más un medio de mvi al cuadrado más un medio de mvz al cuadrado, tenía en definitiva una energía, un medio de kT por cada uno de ellos, ¿sí?, de 3 medios de kT relacionado, entonces esa temperatura definía su energía cinética. Pero si ahora yo tengo esta relación, quiere decir que tengo una relación entre la longitud de onda de la ondícula y la temperatura, que simplemente simplificándolo un medio por un medio, me resulta ser que lambda es igual a h sobre la raíz cuadrada de 3 mkt. ¿Qué me dice esto y qué es muy importante? Pues dos cosas. Y ahora, efectivamente, si aumenta la temperatura, ¿sí?, si aumenta la temperatura, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? La longitud de onda va a ser más pequeña. Y si baja la temperatura, la longitud de onda va a ser más grande. Eso es muy interesante y eso es lo que le planteo acá, ¿sí? Acá lo planteé para el neutrón térmico, pero esto vale para los gases también. Si yo aumento la temperatura, ¿sí?, aumento la temperatura del gas suficientemente, quiere decir que las partículas van a tener mucha energía cinética y su longitud de onda va a ser muy pequeña. Y si su longitud de onda es muy pequeña, quiere decir básicamente que dos partículas que están muy separadas entre sí, como su longitud de onda es muy pequeña comparado con esa distancia, los efectos, entre comillas, ¿sí?, de su característica ondulatoria no se van a manifestar y se va a comportar como un gas de partículas. Sin embargo, cuando la temperatura empieza a bajar y se va acercando al cero absoluto, esta lambda empieza a crecer a lo loco. Quiere decir ahora que entonces dos partículas que en principio, ¿sí?, desde el punto de vista clásico, por ser partículas, están muy separadas y no deberían verse, ahora producto de que su longitud de onda, entre comillas, de ondícula, es muy ancha, pueden empezar a tener efectos de interacción desde el punto de vista cuántico, y eso ocurre, efectivamente, ¿sí? De hecho, el helio, ¿verdad?, a temperaturas muy bajas, en orden de 3 Kelvin, ¿sí?, se convierte en un superfluido. ¿Qué significa un superfluido? Y ahora, cuando fluye, no tiene resistencia. Le pasa a los electrones también, consistente con esto, que también lo podría pensar como un gas, que a temperaturas muy bajas, ahora, efectivamente, ¿sí?, por debajo de los 20 Kelvin en un metal, y ahora cuando fluyen por el metal, no hay resistencia. La resistencia se va a cero de manera inmediata, eso se llama superconductividad. ¿Producto de qué? Producto de que ahora, como son ondículas, su longitud de onda es muy grande y ahora pueden interferir a largas distancias entre ellos. Por ejemplo, rápidamente se lo planteo en los electrones, ¿sí? ¿Qué suele pasar en los electrones? Los electrones, en realidad, ¿por qué aparece la resistencia eléctrica? Y porque en realidad el electrón, ¿sí?, en definitiva, ¿sí?,
cuando se mueve a lo largo del cristal, puede experimentar dispersiones. ¿Qué significa dispersiones? Bueno, interactúa con la red. ¿Cómo interactúa? Bueno, podría ser un modelo que no es el correcto, pero sería un modelo como más o menos intuitivo para entender. Experimenta colisiones con los iones de la red. ¿Cómo? Bueno, intercambiando cantidad de movimiento. ¿Qué significa eso? Y que si yo la pongo un campo, ¿verdad? Y los trato de acelerar, ¿sí? Si experimentan de alguna manera colisiones, quiere decir que parte de ellos, cuando se están tratando de acelerar y seguir al campo, son dispersados. ¿Dispersados qué significa? Y que iban todos para allá, pero se pegó un golpe, como se pegó un golpe, aleatorizó y salió para cualquier lado. Significa que cambia el flujo, ya no es la misma cantidad de electrones que pasan. Ah, entonces ese es el concepto de la resistencia eléctrica, de manera muy naive, es decir, muy sencilla, ¿no? Digamos, para quienes estudien esto en otra materia que doy en otro cuatrimestre, van a ver que ese fenómeno es un poco más complicado, pero tiene más que ver con rupturas de simetría a lo largo de la red, es decir, de pérdidas de lo que se llama la simetría translacional, que es lo que ocurre en un cristal, que en definitiva, ¿sí? Las cosas se repiten, ¿sí? De manera periódica. Al margen de eso, esa pérdida, ¿sí? Esas colisiones, ¿a qué llevan conceptualmente? Pues llevan a un punto que ahora el flujo se ve alterado, ¿sí? Por esas colisiones, dando lugar a la resistencia eléctrica. ¿Qué ocurre cuando la temperatura es muy baja y entonces empieza a operar, ¿sí? Este concepto de que puede haber una interferencia, ¿sí? Entre las partículas? Pues lo que ocurre conceptualmente es que en definitiva se pueden correlacionar, ¿sí? Parecido a lo que le pasaría a unos jugadores de rugby, ¿sí? Si empezaran a correr a lo largo de la cancha y encontraron obstáculos y de esos obstáculos, producto del tackle, se caen. Cambiaría el flujo de personas. Si ahora ellos se forman un scrum, ¿verdad? Es decir, se agarran entre ellos y empiezan a correr todos juntos, si alguno de ellos experimenta, ¿verdad? En ese momento un trastabillo, es decir, un tackle que lo trata de bajar, como el resto sigue tirando, el conjunto se sigue moviendo, como si en realidad ese no hubiera sido dispersado. Eso es lo que realmente termina pasando producto de esa interferencia entre los electrones, ¿verdad? A muy bajas temperaturas. Se pueden correlacionar entre sí haciendo que ahora efectivamente, ¿verdad? ¿Sí? La dispersión, ese fenómeno de dispersión, ¿sí? Que le ocurre a los electrones, desaparezca, haciendo que aparezca ese fenómeno de superconductividad. Entonces, por eso aclaro que esa relación es importante. Pues me quedó un tema fundamental, que me quedan muy pocos minutos y no le quiero robar, lo desarrollaré en la próxima clase probablemente, como me quedaron 20 minutos de ese espacio que me faltó, digamos, para completar eso, quizás la clase que viene o la otra empiece un ratito antes, les aviso por mail, pero lo importante es que redondeamos acá porque no me quiero meter en otro tema, porque me llevaría unos 20 minutos de cuentitas, así que es la última, del punto de vista conceptual, el último hito, por así llamarlo, ¿sí? Que mostró claramente si la naturaleza de ondícula, en este caso de la luz, que es lo que llaman el efecto Compton, ¿sí? Y eso lo vamos a desarrollar sobre el final sobre el principio de la clase que viene, y con eso cerramos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la imagen de la ondícula para adentrarnos, ¿sí? De lleno, ¿sí? A, como les anticipé hoy, a desarrollar la matemática, ¿sí? Que nos permita modelar el concepto de ondícula. ¿Ah? Bien. ¿Quién está? Juan, Camila, ¿quién está de ustedes? Buen día. Buen día, Daniel, yo estoy acá. ¿Cómo estás, Cami? Bien. ¿Cómo estás, Juan? ¿Vas a arrancar vos, Cami? Sí, yo arranco con el 4, pero ahora en media hora, a las 10 arrancamos. Ah, bueno, no, lo que pasa es pasarle el rol. ¿A quién se lo pasó? ¿Vos o Juan? A mí, pasámelo a mí. Ah, bueno, eso era el tema, era para alargarle, para pasarle el rol, nada más, ¿ok? Sí, pásamelo a mí que yo empiezo con el ejercicio 4 después. Listo, perfecto, entonces. Bueno, ahí lo hice. ¿Te está pasando? Bueno, gracias. Para, fíjate, porque si no usted pasa el rol, después... ¿Está? Ahí yo, ¿cómo se llama? Ahí, ahora sí. Ok, listo, perfecto. Daniel, Ahí, perfecto, pregunta. gracias. Sí, ¿El parcial cuándo es, Daniel? 19. Ah, perfecto, ok. Genial. El sábado 19, ¿ok? Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, Una pregunta. sí, En la hoja que dice la situación actual, dice en algunos casos recuperatorio primer parcial, recuperatorio segundo parcial. O sea que hay 3 recuperatorios. no, se recupera uno.
Siempre No, veamos no, esto porque parece se que se recupera recupera uno. uno solo, Lo que pasa es que pero- ahora, después de que terminemos el tercero, nosotros ahí vamos a llegar, se va a dar las condiciones, aparecerá quién tiene que recuperar el R1, R2 o R3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso tiene esa forma la estructura, ¿ok? Pero No hay, no hay tres recuperatorios. Cada persona puede dar un recuperatorio. Del 1, del 2 o del 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Ok? Listo, los dejo. Que tengan buen día. Chao, Daniel. Chao, Daniel. Bueno, chicos. Gracias.